Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, en esta parte vamos a ver lo que son la resolución de ejercicios. Esta sería la segunda parte de calorimetría. Y bueno, recordarles como siempre que estos son los ejercicios de la guía de ejercicios de biofísica del CBC. Bueno, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y suscribirse al canal de YouTube para que sigamos poniendo más contenidos. Eh, y bueno, recordarles también que si no viste la primera parte, está bueno que veas la primera parte de lo que son los ejercicios. Y si no viste aún la teoría, también te recomiendo que veas la parte de calorimetría teoría. Bien, bueno, sin más que decir, vamos a comenzar a resolver los ejercicios en esta segunda parte de calorimetría. Bien, ejercicio número 6. Un trozo de platino de 200 gramos a 150 grados Celsius se introduce en un recipiente adiabático que tiene 200 gramos de agua a 50 grados Celsius. Nos dan el calor específico del platino que tiene un valor de 0,032 caloría dividido gramo grado Celsius. Desprecie la capacidad calorífica del recipiente. A. Responder sin hacer cuentas. Espera que la temperatura de equilibrio sea mayor, igual o menor que la media entre 150 y 50 grados Celsius. B. Calcular la temperatura de equilibrio que alcanza la mezcla. C. Repetir el cálculo suponiendo que la capacidad calorífica del recipiente no es despreciable, sino que vale 20 calorías por grado Celsius. Bien, entonces, la parte A, responder sin hacer cuentas, nos dice en este caso. Y bueno, vamos a ver, ¿qué esperamos nosotros? Que la temperatura de equilibrio sea mayor, igual o menor que la media entre 150 y 50 grados Celsius. Bueno, va a ser menor, ¿bien? Nosotros vamos a tener que va a ser menor que la media. La media en este caso va a ser 100 grados Celsius. Va a tender a ser menor. ¿Y debido a que la temperatura de equilibrio va a estar más cerca hacia la temperatura del agua? ¿Debido a qué? A que el calor específico del agua es muchísimo mayor que el calor del platino. Bien, si ustedes recuerdan, el calor específico del agua vale una caloría dividido gramo grado Celsius. En el caso del platino, en este caso vale 0,032. Bien, entonces, como ven, el agua es mucho mayor que el platino. Entonces, B. Calcular la temperatura de equilibrio que alcanza la mezcla. Bien, para esto vamos a hacer de nuevo nuestro gráfico de temperatura en función del calor en calorías. Bien, temperatura en grados centígrados. Ubicamos las dos temperaturas que tenemos, 150 grados Celsius y 50 grados Celsius. Bien, este gráfico nos indica que tenemos un cuerpo que tenía una determinada temperatura, una temperatura alta, que comienza a perder calor, o sea que disminuye la temperatura, y tenemos otro cuerpo que tenía una temperatura menor y ese comienza a absorber ese calor, ¿bien? Hasta el punto en que ambos llegan a una temperatura igual. Esa es la que llamamos temperatura de equilibrio, ¿bien? Entonces, en este caso nos piden que calculemos cuál es esa temperatura de equilibrio. Bien, entonces, para esto, como ustedes saben, tenemos que aplicar la sumatoria de calores es igual a cero. Siempre que tenemos un recipiente adiabático, nosotros aplicamos esta formulita que está aquí. Sumatoria de calores es igual a cero. Bien, entonces, nosotros tenemos aquí dos evoluciones, la que está en azul y la que está en verde. Bien, vamos a llamarle 1 a la que está en azul y 2 a la que está en verde. Bien, entonces los calores serían calor 1 más el calor 2 igual a 0. Bien, calor 1, fíjense que acá nosotros tenemos solamente una variación de temperatura. Bien, entonces la formulita que vamos a aplicar va a ser esta que está aquí. Masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. En el caso de calor 2, fíjense que también hay una diferencia de temperatura solamente, no hay ningún cambio de estado, así que también la fórmula va a ser masa por calor específico por diferencia de temperatura igual a 0. Bien, reemplacemos los datos. Ojo que aquí otra vez no puse las unidades, bien, esto simplemente para que no esté todo muy junto, bien. En el caso de ustedes, les recomendaría que pongan todas las unidades para desarrollarlo, teniendo el espacio adecuado, obviamente, que coloquen las unidades. Pero bueno, aquí yo ya puse los números en las unidades correspondientes. Ojo con eso, recuerden que tienen que estar en las unidades correspondientes, bien. Entonces, la masa serían 200 gramos, la masa tiene que estar en gramos. El calor específico está 0,032 caloría dividido gramo grado Celsius. Y la temperatura, la diferencia de temperaturas es final menos inicial. Siempre recuerden final. En este caso, si va desde 150 hasta la temperatura de equilibrio, la final es la temperatura de equilibrio y el inicial era 150. Entonces es final menos inicial. Temperatura de equilibrio menos 150. Más
La masa, en este caso de esta parte ya también, tenemos que son 200 gramos, bien, el agua tenemos también 200 gramos, por 1, que es el calor específico del agua, por la temperatura de equilibrio menos 50. Bien, recuerden otra vez, final menos inicial. Partió de 50, llegó a la temperatura de equilibrio. Entonces el final es temperatura de equilibrio menos el inicial que era 50, igual a 0. Bien, recuerden entonces siempre esta parte, pónganlo en las unidades correspondientes. Bien, después de eso podemos hacer los cálculos tranquilamente. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es multiplicar 200 por 0,032. Eso nos va a dar un igual de 6,4. Y esta parte, temperatura de equilibrio menos 150, queda igual. Bien, de este lado 200 por 1, bueno, quedan 200. Y temperatura de equilibrio menos 50, queda también temperatura de equilibrio menos 50. Bien, aquí ojo con esta parte. Bien, tenemos una multiplicación, pero fíjense que aquí en este paréntesis hay una resta. Bien, entonces acá tenemos que aplicar la distributiva. Bien, entonces tenemos que hacer 6,4 por temperatura de equilibrio menos 6,4 por 150. Bien, entonces se multiplica por los dos. 6,4 por temperatura de equilibrio y luego 6,4 por 150. Entonces, si nosotros hacemos la primera parte, 6,4 por temperatura de equilibrio, queda 6,4 temperatura de equilibrio. El signo lo copiamos igual, menos 6,4 por 150, eso es igual a 960. Más, sigue más, 200 por temperatura de equilibrio, 200 temperatura de equilibrio, signo menos, menos, 200 por 50, eso me da 10.000. Bien, entonces, ahora lo que hacemos es pasar los números, solo los números, al otro lado, al lado contrario, y nos va a quedar entonces 10.960, el lado contrario. Bien, y aquí de este lado va a quedar 200 temperatura de equilibrio más 6,4 temperatura de equilibrio. Eso es un igual a 206,4 temperatura de equilibrio, igual al numerito 10.960. Bien, entonces, como aquí este número 206,4 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, de este lado solo nos queda temperatura de equilibrio y si nosotros hacemos esta división, nos queda 53,1. Y ojo, que en la última parte, que yo no lo hice, pero si ustedes van a poner todas las unidades, van a ver cómo se van a ir cancelando. En este caso, si yo estoy hablando de temperatura, me va a quedar en grados Celsius, ¿bien? Y eso porque yo puse todos los números en las unidades correspondientes, ¿bien? Entonces me va a quedar en grados Celsius. Si ustedes ponen todas las unidades, no se preocupen que van a ver que van a llegar a ese resultado. Bien. C. Repetir el cálculo suponiendo que la capacidad calorífica del recipiente no es despreciable, sino que vale 20 calorías por grado Celsius. Bien. En este caso, entonces, también tenemos lo mismo, las dos evoluciones que teníamos en un principio, que vimos en la parte anterior, pero en este caso, a los calores le vamos a sumar el calor que absorbe el recipiente también, ¿bien? Entonces, ojo con eso. Antes no contábamos al recipiente y ahora sí lo vamos a tomar en cuenta, ¿bien? Así que lo vamos a aumentar. Bien, entonces, la fórmula para el primero, calor 1, era el mismo, se mantiene, no tiene ningún cambio. Calor 2, que es lo que está en verde, tampoco tiene ningún cambio, queda igual. Y el calor específico del recipiente, en este caso vamos a hacer calor específico que nos dieron como dato, por la diferencia de temperaturas, ¿bien? Recuerden que va a tener un cambio de temperatura si absorbe cierto calor, ¿bien? Entonces, la primera parte ya la hicimos, era 200, la masa por el calor específico del platino, que era 0,032. La diferencia de temperaturas era final, temperatura de equilibrio, menos inicial, 150, más la parte del agua, 200 gramos, por calor específico 1, por temperatura final, temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial, 50, más esta parte. Aquí tenemos que hacer, ojo con eso. Nos dice que el calor que nos da del recipiente va a ser 20 calorías dividido grados Celsius. Bien, entonces ponemos 20 calorías dividido grados Celsius. Por la temperatura final va a ser obviamente el equilibrio, también tiene que llegar al equilibrio. Y ojo, que si el recipiente contenía el agua y el agua estaba a 50 grados, su temperatura inicial va a ser también 50 grados. Bien, agua con recipiente estaban en la misma temperatura. Bien, entonces una vez que tenemos todo esto, ya como siempre ya les dije que acá no puse las unidades solamente para que no se haga muy largo y muy complicado. En el caso suyo, intenten de poner las unidades correspondientes. Bien, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes. 200 por 0,32 nos queda 6,4. Esto queda igual. Más 200 por 1 queda 200. Esto queda igual, lo que está entre paréntesis. Más 20 queda igual. Temperatura de equilibrio menos 50 queda igual. Bien, y ahora sí comenzamos a hacer distributiva.
6,4 por temperatura de equilibrio, 6,4 temperatura de equilibrio. 6,4 por 150, 960 y el signo queda igual, bien, signo negativo. Más 200 por temperatura de equilibrio, 200 temperatura de equilibrio. Menos, menos, sigue el signo igual. 200 por 50 me queda 10.000. Más 20 por temperatura de equilibrio, son 20 temperatura de equilibrio. Signo menos queda igual. Y 20 por 50, eso da 1000. Bien, y otra vez, como hicimos antes, todo lo que son numeritos, menos 1000, menos 10.000, menos 960, se van a pasar al otro lado y obviamente todos con signo contrario. En este caso va a quedar en positivo. Bien, si ustedes lo suman, les va a dar un total de 11.960. Bien, y vamos a sumar los que tienen una unidad, lo que sería temperatura de equilibrio. 6,4 más 200 más 20. Eso nos da un total de 226,4 y como estaba multiplicado por temperatura de equilibrio, también queda multiplicado por temperatura de equilibrio. Bien, entonces como 226,4 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y eso nos queda un total de 52,8. Bien, a este lado solo nos queda temperatura de equilibrio. Entonces, como ya vieron, en el caso de que sea temperatura y pusimos todos los datos en las unidades correspondientes, nos va a quedar en grados centígrados. Bien, la temperatura de equilibrio entonces va a ser de 52,8 grados centígrados. Ejercicio número 7. Se vierten 250 gramos de esquirlas de plomo, lo vamos a representar con Pb a plomo, a 150 grados centígrados sobre un bloque de hielo de 50 gramos, en un recipiente adiabático. Desprecie la capacidad calorífica del recipiente, la temperatura inicial del hielo es de menos 30 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final del sistema? Y nos dan como datos el calor específico del hielo en un valor de 0,5 calorías dividido gramo grado Celsius. El calor del plomo va a ser 0,03 calorías dividido gramo grado Celsius. Y bueno, resuelva analítica y gráficamente. Bueno, bien. Lo primero que tenemos que hacer para esto es primero ver quién es el que va a ceder el calor y quién es el que lo va a absorber el calor. Bien, entonces fíjense que aquí tenemos plomo a 150 grados Celsius y tenemos hielo a 50 gramos de hielo. Bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta que nos dice que la temperatura inicial de hielo es de menos 30. Bien, recuerden entonces las evoluciones que hicimos. Si va a ir de menos 30, primero tiene que llegar a 0 grados. Una vez que llega a 0 grados el agua o el hielo, se va a convertir a líquido, ¿bien? Y de ahí, si se convierte a líquido todo, puede comenzar a aumentar su temperatura, ¿bien? Esa sería la evolución que tiene el agua. En el caso del plomo, simplemente va a bajar su temperatura, ¿bien? Entonces, como el plomo es el que tiene mayor temperatura, es él quien va a ceder el calor y el hielo va a ser quien absorbe el calor, ¿bien? Entonces lo vamos a separar. Para el caso del plomo, vamos a hacer que llegue hasta 0, o sea que vaya de 150 grados a 0 grados. Vamos a ver cuánto calor puede ceder desde 150 hasta que llega a 0. Bien, aplicamos la fórmula como hay una diferencia de temperaturas, aplicamos masa por calor específico por diferencia de temperaturas. La masa son 250 gramos, por el calor específico 0,03 caloría dividido gramo grado Celsius, y la diferencia de temperaturas final 0 menos inicial 150, bien. Si nosotros hacemos esta multiplicación 250 por 0,03 por 150 nos va a quedar 1125, pero recuerden que este signo negativo queda y lo ponemos de este lado, bien. Y recuerden que el signo negativo en realidad nos dice si cede calor, bien, en este caso es obvio que el que tiene mayor temperatura es el que cede, por eso quedó en signo negativo, bien. Entonces, el máximo calor que puede aportar el plomo, bajando su temperatura de 150 hasta 0, es de 1125 calorías. Bueno, ahora veamos cuánto requiere el hielo primero para pasar de menos 30 a 0 y después vemos cuánto requiere para convertirse. Bien, entonces la primera parte, para llegar a 0 grados hay una diferencia de temperaturas, entonces la fórmula es masa por C por delta de temperatura. Bien, la masa son 50 gramos. Ojo, con eso nos dieron que el hielo era 50 gramos. Por el calor específico, 0,5 en el caso de que sea hielo. Y la temperatura final va a ser 0 menos la inicial menos 30. Ojo con esto, pongan los signos completos. Bien, entonces, menos con menos aquí se va a volver signo positivo, así que se queda todo con signo positivo. Hacen la multiplicación de 50 por 0,5 por 30. Ese les da un total de 750 calorías. Bien, bueno, entonces 750 calorías hasta ahora no hay problema. Bien, él le puede ceder 1125. Así que sigamos con el proceso.
Una vez que ya llegó a cero, entonces tenemos que observar un cambio de estado. Para eso vamos a aplicar calor igual a masa por el latente de fusión. Bien, y recuerden, la masa era 50 y el latente de fusión vale 80 calorías dividido gramo. Bien, y estos son 50 gramos. Si ustedes hacen la multiplicación 50 por 80, les va a quedar 4000 calorías. Bien, y ojo, tienen que sumar todo el calor. 4000 calorías más 750 son 4750 calorías. Ese calor en total no lo puede dar. Bien, entonces en consecuencia vamos a entender que el plomo va a llegar a cero y el hielo va a haber una parte que se va a convertir, pero no todo. Bien, porque no puede dar ese total. Entonces, vayamos ahora sí al gráfico. Este va a ser el gráfico. Dijimos que el plomo va a llegar con todo el calor que puede ceder, va a llegar hasta convertirse a 0 grados Celsius. Bien. Y el hielo llegó a 0 grados Celsius, de menos 30 llegó a 0, y de ahí debía iniciar su proceso de conversión y transformación a líquido, y bueno, solamente una parte va a lograr convertirse, la otra parte va a seguir como hielo. Bien, entonces esa sería la evolución. La temperatura de equilibrio, entonces ya la podemos hallar aquí, es 0. Bien. Bien, entonces vamos a aplicar sumatoria de calores, que es igual a 0. Eso siempre que tenemos recipiente diabático. Y bueno, los calores van a ser calor 1 más calor 2 más calor 3. Bien, calor 1 es en verde, calor 2 va a ser esta partecita de 0 a 30 y calor 3 va a ser esta pequeña parte que está aquí. Esta pequeña parte, calor 3. Entonces, 1, 2 de 0, de menos 30 a 0 y esta pequeña parte va a ser calor 3. Bien, entonces, calor 1, hay un cambio de temperatura, M por C por delta T. Calor 2, también hay un cambio de temperatura, M por C por delta T. Y calor 3, aquí hay un cambio de estado, así que va a ser M por L de fusión. Bien. Reemplacemos entonces, en este caso la masa son 250 gramos de plomo, por su calor específico que es 0,03 caloría dividido gramo grado Celsius. La diferencia de temperaturas final es 0, llega a 0, menos el inicial 150, más la masa del hielo son 50, por su calor específico 0,5 calorías dividido gramo grado Celsius, por temperatura final, en este caso 0, menos temperatura inicial, menos 30, 0 menos 30, más la masa, aquí yo no sé cuál es la masa que se convierte, así que la masa va a quedar como M por 80, que es el latente de fusión. Bien, entonces hagamos la multiplicación. En este caso sería 250 por 0,03 por menos 50, así que el signo nos queda con negativo. Eso es 1125, menos 1125, más acá menos por menos va a quedar con más, así que va a quedar en positivo. 30 por 0,5 por 50 me da un total de 750. Bien, y masa por 80 queda igual, masa por 80. Bien, nosotros hacemos esta... Bueno, primero pueden sumarlo o restarlo primero, o si quieren lo pasan cambiando los signos y hacen la cuenta. Bien, si ustedes lo pasan, este número va a quedar con signo positivo, es el número más grande. Así que va a quedar con un signo positivo y le restarían los 750 y eso les da un total de 375 con signo positivo. Bien. Y acá masa estaba multiplicando por 80. Así que 80 va a pasar a dividir. 375 dividido 80 da un total de 4,69. Recuerden que yo no puse acá las unidades solo para que no se vea muy complicado, o sea, para que en el video pueda explicarlo mejor. Pero bueno, pongan las unidades y en este caso, como estamos buscando masa, les va a quedar en gramos, ¿bien? 4,69 gramos. Esa sería la masa. Entonces, en el estado final, nosotros vamos a tener 4,7, acá lo redondeamos, 4,69 es lo mismo, 4,7 gramos de agua, vamos a tener eso. Es la parte que se convirtió, esta parte, si nosotros le damos calor, se convirtió, entonces ya es líquido, así que vamos a tener 4,7 gramos de agua líquida. La otra parte, recuerden que teníamos 50 en total de hielo, así que 45,3 gramos sigue siendo hielo. Y vamos a tener 250 gramos de plomo, ¿bien? El plomo queda igual, no, solamente disminuye la temperatura. Y la temperatura de equilibrio, como ya lo dijimos desde un principio, es 0 grados Celsius. Ejercicio número 10. Si se calientan 200 gramos de estaño sólido inicialmente a 82 grados centígrados, su temperatura varía con el calor entregado como se indica en el gráfico adjunto.
Bien, este es el gráfico que nos dan, como siempre, temperaturas en función de calor, que está en calorías, bien, y temperatura en grados Celsius. Calcule A, el calor específico del estaño sólido y su calor latente de fusión. B, ¿cuál es el estado del estaño cuando se le han entregado 3000 calorías? Bien, para la primera parte, fíjense que nos pide el calor específico del estaño sólido. Bien, si nosotros teníamos un metal, la parte sólida va a ser esta parte. Si le sigue dando calor, se va a convertir, bien, se va a derretir el metal. Y si le sigues dando más calor, va a aumentar su temperatura, bien. Entonces, si nosotros queremos saber su calor específico en estado sólido, lo vamos a buscar en esta parte. Si queremos saber su calor latente, lo vamos a buscar en esta parte, bien. Parte A, calor específico del estaño sólido y su calor latente. Bien, para la primera parte dijimos que vamos a utilizar esta parte que está aquí. Entonces, hay un cambio de temperaturas, así que aplicamos M por C por delta T. El calor, fíjense que es de 1620 calorías. Bien, entonces calor, 1620 calorías. La masa son 200 gramos de estaño. El calor específico no lo conocemos y las diferencias de temperatura final llega a 232 menos inicial, 82, estaba en 82. Hacemos esta resta, lo multiplicamos por 200 y eso nos da un total de 30.000. Y en cuanto a unidades, nos queda gramo por grado Celsius. Bien, esas son las unidades por el calor específico. Como todo esto está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Bien, en cuanto a unidades, nos va a quedar caloría dividido gramo grado Celsius. Bien, esto estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y el numerito, si hacemos 1620 dividido 30.000, eso nos va a quedar 0,054. Entonces el calor específico es 0,054 caloría dividido gramo grado Celsius. Bien, y el calor latente dijimos que lo vamos a buscar en esta parte que está aquí. Bien, recuerden entonces que para esta parte tenemos que restar, este es el total, bien, 4380 sería toda la evolución. Entonces, si nosotros queremos solamente esta parte, tenemos que restar 4380 menos 1620. Si ustedes hacen esa resta, les va a quedar 2760 calorías. Bien, la masa son 200 gramos por el latente de fusión, que no lo sabemos. Esto pasa dividiendo, unidades queda caloría dividido gramo, y 2760 dividido 200 te queda 13,8. Bien, entonces el calor latente en fusión es 13,8 calorías dividido gramo. B, ¿cuál es el estado del estaño cuando se le han entregado 3000 calorías? Bueno, hasta esta parte se le han entregado 1620. Hasta esta parte 4380. Bien, entonces nosotros tenemos que buscar un punto intermedio que esté por aquí, donde se le haya entregado 3000 calorías. Bien. Si el calor 1 era 1620, hay que descontarlo, sería 3000 menos 1620, eso nos da un total de 1380 calorías. Bien, entonces, la parte que se va a convertir, digamos, va a ser esta parte que tiene un equivalente de 1380 calorías. Bien. Igual a la masa por el latente de fusión que lo acabamos de calcular en el caso anterior y nos da 13,8 calorías dividido gramo. Bien, como tenemos caloría de un lado, caloría de otro lado y todo esto es multiplicación, se cancelan calorías, la unidad de gramos se estaba dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Bien, y esto que estaba multiplicando, 13,8 estaba multiplicando, pasa dividiendo. 1380 dividido 13,8 da un total de 100. Bien, y unidades, como ya dijimos, queda en gramos. La masa entonces van a ser 100 gramos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener 100 gramos de líquido, que es la parte que se convirtió del metal, se fundió ese metal, y eso se convierte en líquido. Y 100 gramos que no le entregamos calor todavía, va a quedar en estado sólido. Bien. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido. Y bueno, no se olviden de seguirme en todas mis redes, Instagram, Facebook, y suscríbanse al canal de YouTube, que me ayuda muchísimo. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video.